Buenos días a todo el mundo, muchísimas gracias por venir un martes por la mañana, a todas las personas asistentes, a los medios de comunicación. Estamos aquí porque se acerca el final de un larguísimo proceso, de una iniciativa legislativa popular que ha movilizado a gran parte de la sociedad española en uno de los temas que más preocupan hoy en todo el Estado, que es el tema de la vulneración de derechos humanos que se está produciendo en el tema de la vivienda, con las ejecuciones hipotecarias y los desahucios masivos. Las demandas de mínimos incluidas en la iniciativa legislativa popular, que recordamos son la dación en pago retroactiva para dar una posibilidad, una segunda oportunidad a las familias que hoy sufren deudas ilegítimas de por vida, la moratoria de los desahucios de vivienda habitual para paralizar esa sangría que está provocando tanto sufrimiento en tantas personas, y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras, una medida de sentido común en el país de Europa que más millones de viviendas vacías acumula, muchas de ellas, más de 1 millón, en manos de las entidades financieras. Es intolerable que miles de familias estén quedando en la calle cuando podrían ocupar esas viviendas que se están estropeando y que están incumpliendo la función social que les destina la Constitución española. Entonces, como hemos venido explicando desde que empezó la plataforma Afectados por la Hipoteca con estas medidas de mínimos en febrero de 2009, hace ya más de 4 años, y hace ya más de 2 años y medio, cuando empezó este proceso de la iniciativa legislativa popular con todas las entidades aquí hoy presentes. Venimos ya mucho tiempo donde la ciudadanía ha sido pionera, se ha adelantado, ha ido muy por delante de la administración pública, tanto en la detección del problema, en la visibilización del problema, como en la propuesta de las soluciones. Las entidades sociales, los colectivos, los ciudadanos, hemos estado haciendo lo que debería haber hecho el Gobierno durante todo este tiempo, hacer frente a una vulneración sistemática de derechos humanos, incluso arriesgando nuestra propia integridad física, desobedeciendo leyes injustas, paralizando desahucios, forzando a las entidades financieras a negociar para resolver caso a caso. Hasta hoy, las administraciones en general y el Congreso de los Diputados, que es quien tiene competencia para acabar con esta anomalía jurídica que está condenando a miles de familias a una situación de exclusión social, de economía sumergida, una situación que no se produce en ningún país de nuestro alrededor, pues estas administraciones y este Congreso de los Diputados no solo han sido los últimos en reaccionar, sino que han dado la espalda, literalmente, se han tapado las orejas, se han tapado los ojos para no ver esa realidad social. En varias ocasiones estas propuestas han llegado al Congreso y siempre las mayorías parlamentarias del Partido Socialista y del Partido Popular han bloqueado y han impedido que prosperaran. Pero ahora es diferente porque estas medidas han llegado a través de una iniciativa legislativa popular. Es decir, no es simplemente que partidos de la oposición hayan recogido las demandas ciudadanas, sino que la ciudadanía ha hecho un esfuerzo enorme y se ha organizado de manera ejemplar desde abajo para recoger cientos de miles de firmas. De hecho, recordamos que prácticamente el triple de lo que pide la Ley de Iniciativa Legislativa Popular para conseguir que llegue al Congreso estas propuestas de mínimos. Se recogieron más de 1.400.000 firmas. Bueno, después de esa movilización ejemplar, que además no ha estado libre de obstáculos, porque recordamos que en la mesa del Congreso se bloqueó el inicio de esta iniciativa durante prácticamente más de 1 año, por lo tanto ha sido una carrera de obstáculos donde nadie nos lo ha puesto fácil y a pesar de eso la tenacidad, la convicción, la responsabilidad, el compromiso de los ciudadanos ha hecho que esto avanzara y que incluso se triplicaran las firmas que había que recoger para tramitar esta iniciativa. Bueno, pues con este comportamiento ejemplar lamentamos que ahora, cuando se acerca ya al final de este trámite, cuando recordamos que finalmente esta iniciativa en febrero tuvo que ser admitida a trámite gracias a esa presión social, a esa movilización ciudadana, recordamos que el Partido Popular en un principio ni siquiera iba a permitir que se debatiera, un comportamiento profundamente antidemocrático que la sociedad no habría entendido. Hubo una fuerte movilización esos días, se convocaron concentraciones ciudadanas frente a las sedes del PP, fuera del Congreso, se enviaron miles y miles de correos a los diputados y esa movilización forzó que en el último momento el Partido Popular por primera vez tuviera que cambiar de opinión y en los últimos minutos admitir a trámite esta iniciativa. Bueno, pues ahora, cuando ya esta iniciativa se está debatiendo y se ha acabado el periodo de enmiendas en la Comisión de Economía del Congreso, nos encontramos que el Partido Popular finalmente hace su propuesta de ley, que sería fruto de refundir, recordamos, el proyecto inicial que estaba en la Comisión de Economía, fruto del Real Decreto de noviembre pasado, instado por el propio Gobierno.
que llamó de protección de deudores hipotecarios y que se ha demostrado claramente insuficiente, un fracaso total. Bueno, pues fruto de ese fracaso, el Partido Popular inició una tramitación parlamentaria en la Comisión de Economía, que se quedó paralizada al entrar nuestra iniciativa legislativa popular, y ahora que se ha acabado el periodo de enmiendas de esta ILP, se fusionan los dos proyectos de ley. Estamos en ese momento donde se han acabado el periodo de enmiendas, se fusionan los dos proyectos, y el Partido Popular, que a nadie se le escapa, es quien tiene mayoría absoluta y por lo tanto quien puede decidir el futuro de esta ley, sale con un texto final, en principio, que presenta hoy en la ponencia conjunta. Ahora mismo se está produciendo esa reunión en el Congreso. Entre los portavoces hoy se encuentran para discutir la propuesta de ley que presenta el Partido Popular. El viernes tuvimos acceso a ese texto a través de los medios de comunicación, y hay que decir que, por utilizar un eufemismo, estamos francamente escandalizados y escandalizadas. El texto del Partido Popular es una ofensa a la gente afectada, es una ofensa al casi 1,5 millones de personas que han firmado esa iniciativa legislativa popular, es una ofensa en general a toda la ciudadanía de este país. No recoge ni uno de los 3 puntos de mínimos establecidos en la iniciativa legislativa popular, y no solo no recoge esos mínimos, sino lo que es peor, lo que es realmente preocupante, es que no da ninguna propuesta de solución para los problemas que supuestamente esta ley debe abordar. O sea, este proyecto de ley, si se mantiene como hasta ahora, es un fracaso otra vez anunciado. Igual que fueron los 2 reales decretos del año pasado, que desde el principio, desde las plataformas, desde la sociedad civil, anunciamos que iban a fracasar, que no iban a resolver el problema, y desgraciadamente la realidad nos ha dado la razón, pues estamos ante la misma situación. Hay un proyecto de ley donde hay pequeñísimas modificaciones que no entran al fondo del problema de la deuda y de la vivienda, pequeñas medidas básicamente de maquillaje, aparentes, que no van a incidir en el problema de fondo real, las cientos de miles de personas afectadas por deudas ilegítimas a perpetuidad y el problema de la pérdida de vivienda y las viviendas vacías. No se aborda el fondo de la cuestión y, por lo tanto, la propuesta del Partido Popular, tal y como está ahora, es la propuesta del caos. O sea, es el caos social, el caos económico y el caos judicial. ¿Por qué? Porque si ahora estamos en una situación de inseguridad jurídica para las personas afectadas, donde hay un marco normativo claramente insuficiente, anacrónico, que es una anomalía que no responde a la situación, el hacer una nueva ley, es decir, supuestamente darle un marco legal a la situación actual que no responda a esa situación, va a generar un caos. Va a generar un caos social porque hay cientos de miles de personas afectadas que están pendientes de esta ley para saber si van a tener una segunda oportunidad. Y lo que le está diciendo el Partido Popular a esta gente es que les da la espalda, que se desentiende de las vidas de miles de personas y no les ofrece ninguna solución. En el proyecto de ley no hay ninguna solución para las miles de personas que ya han sufrido un proceso de ejecución hipotecaria y tienen deudas de cientos de miles de euros totalmente inasumibles. La única medida supuesta que habría en este sentido es falsa, o sea, aparentemente introduce una posibilidad de una quita parcial retroactiva. Por primera vez sí que es sintomático que acepta la palabra retroactividad, con lo cual nos demuestra lo que nosotros veníamos diciendo, que la retroactividad es perfectamente planteable en términos jurídicos. Lo que pasa es que los requisitos que pone para hacer esa retroactividad con una quita parcial de la deuda son totalmente inaplicables. O sea, se está hablando de que las personas que se han quedado con deudas de 80.000, 100.000, 200.000 euros tendrían que poder pagar en 5 años desde que se quedaron con esa deuda, después de la subasta, tendrían que poder pagar el 65%. O sea, con la realidad económica que tenemos en este país, de millones de personas paradas, de millones de hogares donde todas las personas están en paro, donde hay ingresos mínimos de 400 euros o ni siquiera de 400 euros, plantear que las familias puedan pagar el 65% de esas deudas en 5 años es o bien un acto de mala fe porque se sabe que es totalmente irrealizable, o bien demostrar un desconocimiento absoluto de la realidad social, que no sé qué es más preocupante hablando de un gobierno, de un Estado democrático de derecho. Entonces, es el caos social, la propuesta del Partido Popular, pero también es el caos económico para el país entero. Siempre lo hemos dicho y queremos insistir. El Partido Popular está demasiado preocupado por lo que dicen las entidades financieras. Las entidades financieras ya sabemos que amenazan, chantajean constantemente con hundir la economía como si no la hubieran hundido ya.
Entonces, las entidades financieras están diciendo que si se aprueban las medidas de mínimos de la ILP sería un problema económico. En cambio, es al revés. El problema económico lo tiene este país si no se da una segunda oportunidad a sus ciudadanos. Es decir, ¿cómo va a salir el país de la crisis si los ciudadanos no pueden liquidar sus deudas y volver a empezar? Cientos de miles de personas expulsadas del sistema, condenadas a la exclusión social, usuarias perpetuas de los servicios sociales, que se van a ir a la economía sumergida, que no van a pagar impuestos, que no van a tener ningún incentivo para empezar ninguna actividad económica, que no van a consumir, por lo tanto el consumo no se va a reactivar. Es imposible que este país salga de la crisis si no se da una segunda oportunidad a las familias afectadas. Por lo tanto, es un interés de todo el país para que realmente podamos salir de la crisis. Primero, que se reactive el crédito, pero no para el negocio inmobiliario, sino para otros sectores productivos y así se genere empleo. Y segundo, dar una segunda oportunidad a las familias porque si no es imposible que se reactive la actividad económica en este país. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen todos los países de nuestro alrededor. Lo dicen en Europa, lo dicen en Estados Unidos, que es la panacea del liberalismo, y precisamente desde posturas totalmente liberales tienen perfectamente claro que si no hay una segunda oportunidad, el país no se reactiva económicamente. Por lo tanto, la propuesta del Partido Popular nos lleva también al caos económico y también nos lleva al caos judicial. ¿Por qué? Porque si el Partido Popular insiste en no dar una salida política al problema que afecta a cientos de miles de personas, en realidad a millones de personas entre afectados directos e indirectos, porque están los avales, están las familias que sufren, el entorno que sufre también el impacto de esas ejecuciones hipotecarias y de esos desahucios, si no se da salida política, si no se da esa segunda oportunidad, evidentemente las familias afectadas y desde las plataformas, desde luego, vamos a ayudar para que así sea, van a buscar otra respuesta y la van a buscar también judicial, porque además ahora tenemos un marco normativo superior al marco interno, que es el marco europeo, y hay una sentencia europea que le ha dicho al Gobierno que el procedimiento español es ilegal, vulnera derechos humanos y, por lo tanto, todas las ejecuciones hipotecarias que se han producido hasta hoy están en entredicho. Han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, habrá que replantear todos esos procedimientos judiciales. Eso significa el colapso de los juzgados, aún más de la que ya lo están, pero recordamos que ahora el mismo Poder Judicial habla de 198.000 procedimientos abiertos en curso, más los cientos de miles que ya se han producido. Imaginemos qué quiere decir trasladar todo este conflicto a los juzgados. Es totalmente inasumible y, desde luego, los jueces van a sufrir una carga que va a ser insostenible a menos que se multiplicaran los juzgados, cosa que no creemos que con los recursos existentes sea posible a día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta que la propuesta del Partido Popular lleva al caos, nosotros insistimos. En nombre de la democracia, en nombre de los derechos humanos, todavía pueden rectificar, que escuchen a la ciudadanía, que escuchen a los profesionales, a la sociedad movilizada que llevamos años tratando directamente con la problemática, en los juzgados, negociando con los bancos, tratando con las familias afectadas. Las propuestas del Partido Popular a día de hoy no van a resolver nada. No solo es que sean profundamente injustas. Esto no se trata de que ganen las propuestas de uno y pierdan las de otros. Es que perdemos todos. Las propuestas del Partido Popular nos llevan a la ruina. Entonces, frente a eso, todavía se puede reconsiderar. Hay unas medidas de mínimos, las de la Iniciativa Legislativa Popular, que según todas las encuestas cuentan con entre el 80 y el 90% de apoyo social. Si realmente el Partido Popular se cree la democracia a día de hoy, lo que debe hacer es escuchar a la ciudadanía y, por una vez, enfrentarse a los intereses de las entidades financieras. Obedecer el dictado de las entidades financieras nos ha llevado a la ruina, a hundir la economía de este país. Así que sería hora de dejar de escuchar a esos criminales y empezar a escuchar a los ciudadanos que están sufriendo esas políticas financieras. Desde luego, desde la sociedad civil, desde las plataformas de afectados por la hipoteca, vamos a seguir adelante, vamos a seguir presionando, por supuesto, al Partido Popular para que escuche a la ciudadanía. Nosotros nos creemos profundamente en la democracia y por ello les vamos a interpelar hasta el final. Esperemos que rectifiquen. De hecho, esta tarde hay convocadas en más de 40 ciudades en todo el Estado concentraciones frente a las sedes del Partido Popular para que escuchen ese clamor popular. Por lo tanto, si están convocando acciones, se van a convocar más. Desde las plataformas, además, estamos convocando con el lema del sí se puede a una primavera verde. Empieza una primavera. Este país necesita esperanza y esa esperanza viene de la ciudadanía organizada. Y todavía, insistimos, las administraciones están a tiempo de escuchar ese clamor y esa interpelación ciudadana. Si se puede, solo hace falta voluntad política.
Si no lo hace el Gobierno, por supuesto, lo haremos la sociedad civil, pero entendemos que un Gobierno que mínimamente se crea democrático no se puede amparar solo en el argumento de que se vota cada 4 años en este país. Hay un problema de emergencia habitacional, hay un problema de vulneración sistemática de derechos humanos, hay un problema de una anomalía jurídica que no tiene comparativa con ningún país de nuestro alrededor y hay que intervenir ya, porque si no lo hacemos no nos lo perdonaremos nunca. Si como sociedad dentro de unos años miramos atrás y vemos que durante años permitimos una vulneración flagrante de derechos humanos, no nos lo perdonaremos y nos costará todavía más salir de la crisis y reconstituir nuestra autoestima como país y como sociedad. Por lo tanto, es fundamental que se aprueben estas medidas de mínimos y seguiremos trabajando por ello. Muchas gracias. Buenos días, un saludo a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Quisiera empezar esta intervención con unas breves palabras de reconocimiento a una figura sin par, genial, que sin duda marcará la historia de España del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Hoy cuando venía para aquí, supongo que como todo el mundo hemos conocido el fallecimiento de José Luis San Pedro. Murió como había vivido, sin estridencias, sin exhibicionismo. Su exhibición es genial, está ahí, recogida en sus libros, en sus artículos, en sus opiniones, que son ya de culto, ¿no? Por lo tanto, desde aquí un homenaje que es un tributo de admiración a toda una vida de coherencia, de compromiso y de lucidez. En fin, sus lecciones están ahí, alguna tiene que ver y mucho con este acto y con todo lo que le rodea. Ha sido sin duda una guía y estoy convencido de que lo seguirá siendo por mucho tiempo. En fin, dicho esto, que para quienes dudan de la utilidad de la movilización social en sus expresiones tan diversas como hoy vive España, pues para muestra sirve un botón y a pesar de los intentos de descafeinar, ya lo ha dicho Ada muy bien, desde la movilización social se ha sembrado una semilla que tardará probablemente todavía algún tiempo, pero está dando sus frutos, importantes. Y es un mérito, en este caso, de la plataforma. Nadie más se lo puede arrogar. Es multiforme, pero es un mérito de la plataforma, es un mérito de la sociedad, que no se resigna a vivir en un marco de democracia secuestrada por intereses económicos y financieros, que parece que ser los que han inspirado el proyecto de ley con las correcciones últimas que se debate en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Desde luego no es la sociedad civil quien inspira las medidas que contienen, suponen algún elemento de avance, pero en la práctica aquí, con la votación casi unánime del Parlamento, ahora uno tiene la sensación de que lo que se trataba era de ganar tiempo para que se diluyese el efecto de la presión ciudadana y luego poder actuar a conveniencia, no de la sociedad, sino de las élites que son quienes inspiran las políticas y en este caso en relación con la ley hipotecaria del Gobierno de la Nación. En fin, son ya muchos episodios. Es curioso, ¿no?, que un Gobierno que nos tiene tan acostumbrados en el poco tiempo que lleva, poco más de un año al frente de la nación,
a gobernar por la vía del Real Decreto Ley, aquí haya elegido la vía más lenta, cuando si en algún caso está justificada la de urgencia, es en situaciones como estas, donde están en juego intereses muy concretos y hasta a veces, desgraciadamente, la vida de las personas. No se puede permanentemente y de forma impune gobernar al margen de los intereses y los sentimientos de la inmensa mayoría de la sociedad y solo en beneficio de las élites. Por esto es necesario rebelarse, por esto es útil la movilización. Logrará resultados a más o menos corto plazo, pero siempre da resultados. La única lucha que se pierde es aquella que no se libra. En fin, como decía, parece un proyecto dialogado con el sector financiero. Soy el ministro de Economía, en una intervención pública, creo que en un intento de minimizar el problema, como si problemas de esta naturaleza pudieran ser minimizados, decía, bueno, si total la morosidad como consecuencia de los impagos hipotecarios solo alcanza al 4% de la morosidad de conjunto que que conocen las entidades financieras en nuestro país. Probablemente sea el 4% o el 4,5% de ese entorno la que está asociada efectivamente al impago de la vivienda y sobre todo cuando se trata de la primera vivienda, de la vivienda que las familias necesitan utilizar para su vida, para lo cotidiano. Pero resulta que precisamente si es este el porcentaje y si, como el ministro pretende, es un problema menor, razón de más para darle una respuesta adecuada. Razón de más. No se va a hundir el sistema financiero español si se atienden a los 3 requerimientos básicos que se plantean en la iniciativa legislativa popular. La gente no quiere entregar su vivienda y quedarse sin ella, y agota hasta el extremo las últimas posibilidades para seguir manteniéndola, y se deja de comer y de vestir para pagar la letra de la hipoteca, y la familia genera una red de solidaridad para conseguir que se pague la letra de la hipoteca. Y es en el último extremo, cuando es sobrevenida, cuando la gente actúa de buena fe, cuando el legislador tiene que tener en cuenta esta realidad, y sí, con carácter retroactivo. Con carácter retroactivo, de no se va a hundir el sistema financiero español, ya lo han hundido bastante. Pero no por esto, precisamente, por otras cosas. Es todavía una magnífica ocasión para desarrollar en nuestro país una política de vivienda coherente, que evite la especulación, de ese maridaje perverso entre la especulación financiera y la especulación inmobiliaria que condicionó largos años hasta 2008 y un poquito más está condicionando la historia de la economía española y el desarrollo último de nuestro país, un desarrollo perverso en términos económicos y tremendamente injusto por insolidario en términos sociales. Y ahora están aquí sus efectos. Las viviendas que son propiedad al menos de los bancos nacionalizados tienen que ponerse al servicio de la ciudadanía. Un plan social de vivienda es absolutamente imprescindible, no solo para que las personas que finalmente se ven abocadas a la pérdida de su vivienda puedan tener una vivienda con un alquiler asumible, no más del 30% de los ingresos. Esto no se contempla, sino para que una franja muy importante de la población española, fundamentalmente la más joven, que hoy se ve privada de la posibilidad de acceder a un bien de esta naturaleza, pueda hacerlo.
régimen de alquiler al servicio de la ciudadanía. Hay millones, se dice rápido, de viviendas vacías en nuestro país y muchas de ellas son de titularidad pública hoy ya y tienen que ponerse al beneficio de la mayoría de la sociedad que necesita de un bien de esta naturaleza. Es una burla decir que se va a corregir la injusticia que generan los intereses de Mura. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué los intereses de demora en los efectos fiscales en relación con la hacienda pública son del 5% y el proyecto de ley que se tramita en el Parlamento consagra una situación que le eleva al triple del precio oficial del dinero, que hoy sería un 12%? Pero si en las relaciones entre particulares no puede superar el 7,75, ¿por qué cuando lo que está en riesgo es la pérdida de un bien como la vivienda se eleva hasta el 12%? No es solo incoherencia. No es solo incoherencia entre lo que se dice y lo que se escribe y se amenaza con aprobar. En este terreno, como en otros, el Gobierno se ha situado, y espero que no el Parlamento, al servicio de las clases más poderosas de este país y en contra de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Tienen la ILP, que operen con ella, que sean coherentes con lo que demanda la inmensa mayoría de la ciudadanía de nuestro país. La ILP perseguía evitar desahucios, liquidar la deuda con la dación en pago y un parque de alquiler social. Y el proyecto de ley, que como decía, parece ser la salvaguarda del sistema financiero, lo que plantea es una moratoria restrictiva a los desahucios, no prevé la dación y no apuesta por un parque de alquiler social. En definitiva, y termino, maquillaje, pero no respuestas reales a los problemas que tiene la ciudadanía española. Bien, yo en primer lugar quería también empezar mi intervención dedicando unas palabras a la memoria de José Luis San Pedro, un gran escritor que ha sabido de manera magistral expresar el fondo de la condición humana en sus novelas, y un economista con prestigio y reputación a nivel internacional, por supuesto, en nuestro país, que también ha sabido hacer, a través de sus obras, lo que a veces de manera deliberada, o muchas veces de manera deliberada, se pretende presentar como una ciencia oculta, que es la economía, convertirla en una ciencia clara y asequible y comprensible para el común de la gente. Y sobre esa manera de concebir la economía y de explicar la economía, ha sido uno de los grandes defensores de una alternativa económica a la política que está llevando al endeudamiento y a la ruina a nuestro país, una alternativa económica a esa ruina y a ese endeudamiento más humana, más nacional, más solidaria y más eficaz. Por lo tanto, quiero dejar patentes estas palabras en nombre de la Unión General de Trabajadores en memoria de José Luis San Pedro. Bueno, nosotros formamos parte de la plataforma antidesahucios, hemos colaborado como una organización más de las que componen la plataforma en la recogida de firmas
hemos contribuido en la medida de nuestras posibilidades en todo nuestro país, particularmente en Cataluña, desde nuestra organización en Cataluña, a la recogida de 1,5 millones de firmas para avalar esta iniciativa legislativa popular. Yo creo que probablemente sea una de las que más, si no la iniciativa legislativa popular que ha recogido un mayor número de firmas en la historia de este tipo de iniciativas populares en nuestro país. Esa es la primera consideración que quería hacer. La segunda tiene relación indudablemente con el contenido de la ILP. Dar una solución humana, una solución también racional al grave problema de los desahucios. El Gobierno está muy preocupado por la imagen internacional de España, dice que está muy preocupado por la imagen internacional de España, dice que hay que tomar determinaciones para que esa imagen sea percibida de una manera más positiva por el conjunto de la comunidad internacional y por los inversores. Y creo que, si es verdad lo que dice, si así lo siente, creo que debería de reflexionar sobre una circunstancia. Cualquiera que salga de nuestro país y vaya a cualquier país de Europa, la primera pregunta con la que te asaltan es ¿qué pasa con los jóvenes en España y qué pasa con el drama de los desahucios? Si hay dos elementos que en este momento están perjudicando la imagen internacional de España, a costa además de un gran sacrificio en el interior de nuestro país, es la gravísima problemática del paro juvenil y el gravísimo problema del lanzamiento que se provocan por las ejecuciones hipotecarias. Por lo tanto, yo en ese sentido quería enviar un mensaje al Gobierno para que entienda que dar una solución en el sentido y con el contenido que la ILP plantea a la problemática de los desahucios sería una contribución a la mejora de la imagen internacional de nuestro país. En segundo término, creo que el Gobierno debería de tomar con urgencia y en paralelo decisiones para aquellas entidades que en este momento, desde el punto de vista accionarial, contrata el Gobierno, que son las entidades financieras nacionalizadas y que se han nacionalizado mediante recursos públicos que han sido aportados por los contribuyentes, que esas entidades no sigan siendo el ariete en la política de lanzamiento, sino que bien por el contrario se conviertan en el instrumento, ya que su reflote ha venido del conjunto de las contribuciones de la población, en el instrumento para dar una solución y una alternativa a la problemática de las familias que padecen los desahucios y la carestía de vivienda. Por último, decir que a mí me parece que estamos ante un escenario en el cual el Congreso de los Diputados y el propio Gobierno, pero en este caso el debate va a ser en el Congreso de los Diputados, está ante la opción de darse una oportunidad a sí mismo. El Gobierno como institución y el Parlamento como órganos de representación democrática de la población española. Yo soy de los que creo que tenemos un grave problema en nuestro país de colisión entre la legalidad y la legitimidad. De manera tal que decisiones legales, que efectivamente lo son, o marcos legales, como en el que en este momento existe en relación con los desahucios, se perciben como ilegítimos por la mayoría de la población española. De forma tal que darle una oportunidad, esa segunda oportunidad que mencionaba Ada Colau,
a las personas afectadas por los desahucios se convierte en paralelo en una oportunidad para conciliar la legalidad con la legitimidad en el ámbito de la sociedad española. De forma tal que el Congreso de los Diputados está ante un escenario en el cual tiene la oportunidad, incorporando el contenido de la ILP para la dación impago, de materializar la reparación social a las personas afectadas por esta problemática y, en paralelo, la reparación democrática de la credibilidad del funcionamiento de las instituciones de nuestro país en relación con la percepción que se tiene por la gran mayoría de la población española. Por lo tanto, dándole la oportunidad a las personas afectadas por los desahucios a través de la incorporación en el proyecto de ley de la ILP, están a su vez los diputados de nuestro país dándose una oportunidad a sí mismos para iniciar una senda fundamental y urgente de acercamiento entre las decisiones de las instituciones y lo que anhela, necesita el pueblo español. No sé si hay preguntas, claro, aquí hay un poco de lejanía en este palco, si hay preguntas de los medios de comunicación, comentarios. No, nosotros desde el principio recordamos que nosotros llevamos más de 4 años interpelando al Congreso y a los diputados. Y nosotros siempre hemos interpelado a todo el mundo por igual. De hecho, hemos señalado como igualmente responsables a los gobiernos, primero socialista y luego del Partido Popular. Lo que ocurre es que en esa presión, en esa interpelación ciudadana constante que llevamos haciendo, aunque sea tarde, el Partido Socialista finalmente ha respondido. Entonces, ha rectificado su posición, ha escuchado las demandas ciudadanas y finalmente ha apoyado tanto la tramitación de la ILP como las demandas de la ILP. Por eso hemos dejado, digamos, de concentrar nuestra presión o la interpelación a los diputados de ese partido. No porque en absoluto la plataforma, como se ha querido insinuar desde el Partido Popular, con muy mala fe por su parte, han querido insinuar que algunos partidos estaban detrás de la plataforma. Nosotros hemos demostrado sobradamente nuestra independencia, nuestro apartidismo absoluto desde el primer día, nuestra pluralidad. Somos un movimiento muy transversal. De hecho, en todas las encuestas sale que tanto la mayoría de los votantes del Partido Popular como del Partido Socialista piensan que la plataforma hace mucho más por resolver el problema que no los partidos a los cuales están votando. Y eso es lo que refleja la realidad de la plataforma. O sea, nosotros no tenemos ninguna inclinación partidaria. Nosotros interpelamos por igual. Lo que ocurre es que en esta última interpelación que hemos hecho, quien no ha respondido, e incluso ha respondido que no va a aprobar esas medidas, es solo el Partido Popular. Hay otros 3 partidos que no han acabado de definir su postura final, que son PNV, UPyD y Convergencia y Unió, y los seguimos interpelando, pero quien ha manifestado su oposición a estas demandas de mínimos ha sido el Partido Popular, y además a nadie se le escapa que el Partido Popular es quien tiene la mayoría absoluta y por lo tanto quien va a decidir el proyecto de ley. Por lo tanto, se entiende perfectamente, es de sentido común que se haya concentrado la presión social en este partido ahora mismo. En otros momentos no ha sido así, pero ahora es el partido de gobierno, es el partido que va a decidir y además es el partido que más claramente se ha posicionado contra las demandas de la ciudadanía y además ahora ha empezado otro camino muy peligroso, que es el camino de la confrontación, de la crispación y de criminalizar a las víctimas. Que eso realmente es sonrojante, vergonzante, que no solo no se dé respuesta al problema, sino que para intentar desviar la atención del hecho de que el gobierno no está haciendo lo que debería hacer, que es escuchar a la ciudadanía, encima criminaliza a esa ciudadanía que se está movilizando para intentar desviar el foco de la atención. Es lamentable, la estrategia no le está funcionando. Nosotros estamos recibiendo estos días miles y miles de correos de apoyo y de hecho no deja de sumarse gente a las plataformas de afectados por la hipoteca y es más, la última encuesta, después de toda la polémica totalmente artificial provocada por el gobierno, porque además no tiene ninguna base y todo el mundo nos conoce, llevamos más de 4 años actuando, todo el mundo conoce el carácter totalmente pacífico
político y ejemplar de la plataforma Afectados por la Hipoteca, con lo cual, por mucho que haya intentado distorsionar esa imagen, no les ha funcionado. La última encuesta que salía este domingo, después de la falsa polémica, decía que el 80% de la población sigue respaldando todas las actuaciones de las plataformas de Afectados por la Hipoteca, con lo cual no les está funcionando. Pero, francamente, es lamentable esa estrategia e insistimos que se les puede girar aún más en contra. De hecho, ayer, por ejemplo, se sabía de un concejal de la ciudad de Girona que ha presentado la dimisión del Partido Popular por profundos desacuerdos, entre ellos el tema este de la ILP con el Partido Popular. Y estamos recibiendo también el apoyo de votantes del Partido Popular que nos están escribiendo en el mismo sentido. Sí, digan. Bueno, yo soy Javier de la Fuente de Madrid. Me gustaría saber, el otro día, el mes pasado, el acoso que hubo al principio de la presidenta del gobierno, una persona que le puso con billetes de 500, no sé si era pues para justificar de alguna forma el caso de los Bárcenas. No sé si sus protestas hablan de diferentes abusos. Me gustaría preguntarle su opinión sobre un presunto abuso, que es el caso a la que hay presentes los de los sindicatos, el caso de los hechos en Andalucía. ¿Qué piensa sobre ello y si piensa interpelar a un miembro de los sindicatos del país? Mira una cosa, hay una confusión, que no sé si es inocente o no, pero queremos pensar que es inocente, que es que últimamente en este país se está tratando a la plataforma Afectados por la Hipoteca como si fuera un partido político. Y es que no somos un partido político. Nosotros no tenemos que opinar sobre cualquier cosa que pasa en este país. Nosotros somos una plataforma ciudadana, apartidista, que lucha por el derecho a la vivienda. Y por eso, en nuestra plataforma, que lleva más de 4 años y ya ha demostrado su carácter independiente, apartidista, y que su lucha es una lucha por el derecho a la vivienda y los derechos humanos, lo ha demostrado. Se puede ir a la página web de la plataforma afectadosporlahipoteca.com y verá que hay cientos de comunicados y de acciones y de vídeos y de miles de materiales con nuestro posicionamiento público, donde siempre se habla del mismo tema: las ejecuciones hipotecarias, el derecho a la vivienda y los desahucios. Entonces, nosotros no tenemos por qué ir opinando sobre cualquier cosa que pase en este país. Es absurdo que, por el mal funcionamiento de la democracia en este país, a nosotros se nos está tratando como si fuéramos la oposición del gobierno. Nosotros no estamos en el Congreso, señores. Nosotros no tenemos que responder sobre cualquier cosa que pase en este país. Hombre, si me pregunta en general, evidentemente la ciudadanía en general está en contra de toda la corrupción, pase donde pase y esté quien esté, y si hay un caso probado de corrupción, pues yo creo que toda la ciudadanía, de forma contundente e indignada, se escandaliza y quiere que termine cualquier caso de corrupción, esté quien esté implicado por en medio, por supuesto. Pero ese, insisto, no es nuestra función. Nosotros no tenemos que organizar protestas sobre cualquier cosa que pasa en este país. Somos un ciudadano, un movimiento ciudadano, por cierto, sin infraestructura, sin ejércitos ni deliberados ni de nada. Entonces no tenemos por qué, de repente, ocuparnos de cualquier problemática que pase en este país. Nosotros estamos con una iniciativa legislativa popular por el derecho a la vivienda, contra los desahucios y por el derecho a una segunda oportunidad. Allí había otra y luego aquí, sí. Yo quería preguntarle a propósito de la circular que envió el fiscal general del Estado, diciendo que tenga más control sobre los scratches. Quería saber si van a hacer más en vivienda, aparte de que hacen esta por ejemplo en desde el PP, si van a hacer más en viviendas de dirigentes populares o de otros partidos. Aprovechando que están aquí los dirigentes principales de los sindicatos, quería saber cuál es su opinión sobre este tipo de movilización, porque el PP ha dicho desde el principio que es hostigamiento y que es violencia a los diputados. Quería saber las opiniones de los secretarios generales. Empiezo yo. Bueno, sobre el tema de la posición del fiscal general, bueno, es lamentable que, digamos, el Gobierno esté movilizando todos los recursos del Estado, recursos que, por cierto, son nuestros y pagamos con nuestros impuestos, pues esté movilizando estos recursos, como decía, para intentar generar una falsa polémica, hablar de violencia, cuando aquí la única violencia demostrada hasta la fecha es la que han estado ejerciendo y siguen ejerciendo las entidades financieras sobre miles y miles de familias indefensas. Ahí es donde estamos esperando todavía que el Partido Popular y el Gobierno se rasgue las vestiduras, se escandalice y empiece a señalar a aquellos acosadores que están destrozando la vida de miles de personas, incluso llevándolas hasta plantearse el suicidio. Entonces, ahí es la única violencia que conocemos. La plataforma, insisto, no ha acosado nunca a nadie, no ha amenazado nunca a nadie, al contrario, ha tenido un comportamiento ejemplar y hemos canalizado el malestar y la rabia de miles de personas que se sienten impotentes por culpa de una ley que el Gobierno no modifica.
Entonces, frente a esa situación de impotencia generalizada, la plataforma, al contrario, ha buscado mecanismos positivos donde se canalice todo ese malestar de forma propositiva. Y eso lo hemos trasladado en forma de propuesta legislativa, de propuestas en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas durante más de 4 años, y nos hemos encontrado que la Administración pública nos da la espalda. Entonces, nosotros llevamos más de 4 años interpelando por todos los canales posibles, por los servicios sociales, las oficinas de vivienda, los juzgados, la recogida de firmas, y nos encontramos a una administración y concretamente a un gobierno que le da la espalda a la ciudadanía. Lo lógico es que esa ciudadanía, como mínimo, apele a la conciencia individual de esos diputados que hoy van a decidir sobre el futuro de miles de personas. Esa interpelación es una práctica profundamente democrática que se hace en muchos países de nuestro alrededor, no solo en América Latina, se hace en Holanda y en muchos otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, y lo extraño es que aquí los diputados, sus señorías, estén tan alejados de la realidad, están tan blindados frente a la ciudadanía, que sea extraño que la ciudadanía les interpele y les invite a dialogar. Eso es lo que nos debería preocupar en una democracia saludable. Nosotros lo único que hemos hecho es invitar a estos diputados y diputadas a que conozcan la realidad social sobre la que tienen que legislar. De hecho, lo decimos, el proyecto que hoy estamos comentando del Partido Popular demuestra esa profunda ignorancia de la realidad social. Si vinieran a nuestras reuniones y escucharan a los cientos de casos de personas que no entran en los presupuestos ultra restrictivos de esta propuesta de ley, que se van a quedar fuera, y lo que eso implica, no solo de pérdida de vivienda, sino de implicaciones en la salud, en la tensión familiar, en aumento de violencia de género, en todo tipo de trastornos como ansiedad, depresión, alcoholismo, de todo. Si vieran todo eso, entenderían por qué estamos diciendo que estos son medidas de mínimos y son urgentes. Entonces, lo que no puede ser es que cuando hay una democracia secuestrada y los diputados, en lugar de escuchar a la ciudadanía, le dan la espalda y la criminalizan incluso, esos diputados ni siquiera tengan que responder ante la ciudadanía. Lo único que estamos pidiendo es que hablen con nosotros y que respondan por su voto. Y les planteamos también, apelamos a su conciencia para que desobedezcan esa disciplina de voto de partido que hay en nuestro país, que también es un elemento de secuestro de la democracia. Hay una responsabilidad individual final en los votos y, de hecho, les cuesta 600 euros si desobedecen esa disciplina, que 600 euros, sinceramente, no es nada comparada con el daño que se está causando por no aprobar estas medidas de mínimos. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo, insisto, es no es acoso, se ha demostrado ya. Todas las actuaciones que ha hecho la plataforma tienen un protocolo muy claro donde se dice que ni amenazamos, ni insultamos, ni acosamos a nadie, que solo estamos interpelando e invitando al diálogo a los diputados y diputadas. Evidentemente señalamos su responsabilidad, pero es algo muy saludable en democracia, el señalar la responsabilidad de cada uno. Y a partir de ahí lo que nos parece lamentable es que se utilicen las estructuras del Estado para intentar criminalizar a esa protesta ciudadana absolutamente legítima. De hecho, han salido muchas otras voces de la judicatura, incluso de la policía, que han dicho que estas manifestaciones y estas acciones que se están haciendo son perfectamente legales, que no han vulnerado, que no son delictivas en absoluto, y por lo tanto ni la policía, ya se ha posicionado más de un sindicato policial, Jueces para la Democracia y otros juristas, ha dicho que efectivamente en lo que se ha hecho hasta ahora no ha habido ningún indicio de ningún tipo de criminalidad. Por lo tanto, no se tendría por qué actuar. En cambio, donde, insisto, sabemos que se ha producido ya criminalidad, es en el acoso perpetuo, y aquí sí que se puede hablar de acoso, de las entidades financieras sobre las familias y sobre el propio gobierno. O sea, no paran de chantajear, de amenazar con que nos van a hundir la economía del país si no hacemos lo que las entidades quieran. Y frente a ese acoso todavía estamos esperando que el gobierno reaccione y defienda a la ciudadanía. Llevamos un buen rato ya de preguntas. Yo no sé si saben que hoy se inicia una fase del trámite del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Lo digo por si motiva alguna pregunta este asunto, ¿no? Pero tampoco voy a dejar de lado lo que se ha planteado. Por cierto, para Telemadrid, por si es de su interés, hoy se conoce probablemente ya a estas alturas el fallo judicial en relación con el expediente en esa casa. Espero que ocupe un buen espacio en los informativos, porque creo que es de sumo interés para la sociedad madrileña lo que sucede en relación con el empleo, porque es la pérdida del empleo. En la gran mayoría de los casos
en una situación como la que estamos viviendo, lo que luego deriva en las causas o las situaciones que han dado origen a esta iniciativa legislativa popular en relación con los lanzamientos. Crisis, paro, lanzamientos son hijos de la misma situación, ¿no? Yo no sé si cuando se refieren a los sketches, por cierto, una palabra que yo he conocido hace apenas 15 días, no sabía de su existencia, se refieren a esto que en determinados medios de comunicación se está dando tanta cancha, como se decía, en un intento de desviar la atención del problema fundamental. Pero nosotros siempre hemos sido partidarios de movilizaciones de masas, masivas, con la participación de la inmensa mayoría de la gente que se ve afectada por las situaciones, y seguiremos trabajando en esta misma dirección. O si se referían a otro tipo de acosos, de situaciones de acoso, que, claro, como no se manifiestan en la calle y se hace a través del papel o de las imágenes, pues parece que no tienen importancia, ¿no? Y hay varias personas de las que estamos aquí, y no solo sindicalistas, que estamos siendo objeto de lo que yo denominaría un escrache mediático que tiene toda una intencionalidad, que es la de anular el movimiento. Me preocupa que la insensibilidad ante los problemas, la falta de respuesta a los mismos, luego lleve a tratar de impedir que se manifieste la expresión de la gente pacífica, siempre pacífica, siempre pacífica. Yo creo que esta situación pone de manifiesto varias cosas, pero entre otras, la ausencia de cauces que tiene la sociedad civil en nuestro país para ser escuchada en sede política. Hay otros países de larga tradición democrática que esto lo han resuelto hace tiempo, incluso países con una tradición democrática pero liberal, que buscan cauces de participación a ciudadanía. No hablo yo ya de democracias populares o de historias de otro tipo, ¿no? De la búsqueda de elementos de participación que permitan que la gente sienta que se cuenta con ellos es fundamental. Y lo es más en un momento como el que atraviesa la sociedad española, el actual, que es excepcional, que huele a fin de ciclo y que necesita de una regeneración democrática importante, para que la ciudadanía vuelva a conectar con la política, con mayúsculas, en su sentido profundo, para que la política se imponga sobre los intereses, en este caso económicos. Creo que esto es básico, y esta reflexión, en mi opinión, sería fundamental que la sociedad española pudiera hacerla. Bueno, yo lo que puedo... Un momento. Para que, si le interesa, sepa que el juicio de Telemadrid ha salido improcedente. Ha declarado el despido de los trabajadores y trabajadoras improcedentes. Bueno, yo creo que lo que denota la sentencia en relación con Telemadrid es que los trabajadores que defendían sus puestos de trabajo y están defendiendo un medio de comunicación público tenían razón. Y lo que creo que no sería comprensible es que esa amenaza más o menos velada o poco velada que he oído en boca de representantes del Gobierno de Madrid, en el sentido de decir que si el despido no salía de acuerdo con lo que pretende el Gobierno de Madrid, procederían al cierre. Espero que esa amenaza no se lleve a efecto, porque sería algo muy grave a mi juicio. En relación con el tema, decir lo siguiente.
Creo que esas iniciativas son iniciativas democráticas. Creo que es una infamia intentar confundir a la opinión pública en relación con estas iniciativas que lo que pretenden es elevar la conciencia de un responsable democrático que tiene que tomar partido en relación con una iniciativa, elevar la conciencia de la necesidad de que se resuelva ese problema de manera satisfactoria, confundir ese tipo de iniciativas como se ha hecho con iniciativas violentas, como puede ser la Kale Borroka, etc. Eso me parece que hay que desterrarlo. Pero yo pienso que aquí ha dicho algo Ignacio en lo que yo quería insistir. Creo que aquí lo que hay es un intento de que se discuta del instrumento democrático para darle visibilidad a la problemática y así olvidar el objetivo, en este caso de la plataforma antidesahucio. Y nosotros en eso, pues indudablemente tenemos alguna experiencia, porque podréis recordar cómo cuando no queda otra alternativa y hay que convocar una huelga, inmediatamente hay una estrategia mediática para intentar desviar el debate ciudadano de los objetivos de la huelga y hablar del instrumento. Piquetes, etcétera. Por lo tanto, nosotros ya estamos curados de espanto. Y creo que la población española también está curada de espanto. Y luego, por último, yo creo que la respuesta de algunos diputados pone claramente de manifiesto hasta qué punto hay que hacer una reflexión sobre el sentido de disciplina parlamentaria. Yo he leído declaraciones de diputados que creo que han hablado con las personas que han ido a interpelarlos y en algún caso creo que he leído, es que me pedían que rompiera la disciplina de voto. Pues sí, claro, porque la disciplina de voto no es un derecho constitucional ni un deber constitucional, es un deber de conciencia. Y, por lo tanto, lo que se hacía con estas iniciativas es apelar a la conciencia del diputado. Y yo, sinceramente, creo que si seguimos en esta lógica política de reducción de la actividad del diputado a la disciplina parlamentaria y, por lo tanto, de alejamiento de lo que piensan los ciudadanos y ciudadanas de la circunscripción que lo han elegido, me parece que estamos en un camino muy preocupante desde el punto de vista de la estabilidad y credibilidad democrática de este país. Por lo tanto, estas iniciativas están también aflorando un mal que tiene la democracia española, que es el funcionamiento de los grupos parlamentarios sobre lo que los partidos tendrían que reflexionar y reflexionar con mucha prontitud. En primer lugar, porque me parece trascendente efectivamente el tema de Telemadrid. Quisiera muy brevemente comentar la sentencia. Así que los trabajadores y trabajadoras de Telemadrid, a través de sus representantes, habían más que demostrado que ellos no estaban en la responsabilidad de lo que estaba sucediendo en el ente público madrileño, que tenía viabilidad, que era posible sostener, que es posible sostener la actividad de Telemadrid. Claro, la figura del despido improcedente, después de la reforma hay alguna duda jurídica en cuanto a cómo opera en el caso del expediente de regulación de empleo, porque no estamos ante un despido individual, sino ante un despido colectivo. Debiera llegar al Gobierno de Madrid a reponer mañana mismo en sus puestos de trabajo al conjunto de las personas injustamente despedidas, despojadas de su medio de vida, que es su puesto de trabajo. Yo supongo que el presidente de la Comunidad de Madrid, y no me parece adecuado, trataba de condicionar a la magistratura con las declaraciones que hizo
hace un mes y pico, cuando se inició este recorrido por los juzgados, cuando afirmó que de producirse la anulación del expediente o el no reconocimiento de los despidos, procedería al cierre total de Telemadrid. Espero que haya sido eso, e insisto, no me parece correcto. Yo no sé si eso es un escrache a los jueces o no. Pero desde luego, lo que tiene que hacer es ahora dar satisfacción al sentido de una sentencia que viene a dar la razón a los trabajadores y trabajadoras. Y termino. No se ha ido por la vía del Real Decreto, se va a debate en comisión. Es una forma de debilitar el papel del Parlamento. No sé si tenían temor a que hubiera fugas de votos. No suele ser muy habitual, pero alguna vez se ha producido en situaciones. Yo recuerdo la reforma laboral, que algún diputado pues dijo que no estaba de acuerdo y votó en contra de la orientación de su partido. Este creo que es un tema tan sensible, que está generando tanta simpatía ciudadana, que es probable que el temor a la desafección parlamentaria haya llevado a hurtar el debate en sesión plenaria. No lo sé, no tengo datos concretos, pero creo que esta técnica de devaluar permanentemente el Parlamento es, entre otras cosas, lo que lleva a que se devalúe su imagen constantemente entre la ciudadanía. Y esto, en términos democráticos, es muy preocupante. Bueno, sí, en la misma línea. Evidentemente, seguramente tiene que ver con el hecho de que no se quiera visualizar ese momento de la votación con la responsabilidad individual de cada uno de los votos. Pero es que si siguen por esta línea de llevar los temas que más preocupan a la sociedad, o por la vía del Real Decreto o por la vía de las comisiones, rehuyendo sistemáticamente el debate ciudadano y la transparencia, lo que hacen es ahondar ese abismo que separa a las instituciones que supuestamente deben representar a la ciudadanía de esa misma ciudadanía. Igualmente, no van a conseguir que estemos menos pendientes del debate ni que les responsabilicemos menos por trasladarlo a la Comisión de Economía. Nosotros seguimos interpelando a la conciencia individual de cada diputado que pensamos que tienen, porque si no, claro, la ciudadanía se pregunta ¿para qué hay 350 diputados y diputadas con sus sueldos, dietas, gastos, etcétera, etcétera? ¿Para qué existen si no tienen nunca un papel en votos? E incluso un diputado o diputada puede no hacer nada en el Congreso y no pasa nada. Entonces, la ciudadanía cada vez más se está preguntando eso, y precisamente en temas tan importantes como estos lo que deberían hacer es demostrar la implicación de cada uno de los diputados y diputadas, que deberían estarse prestando a participar en todos los debates. Otra cosa incomprensible es por qué diputados y diputadas del Partido Popular rehuyen todos los debates públicos, no solo los que les hemos invitado a la plataforma Afectados por la Hipoteca, también en los medios de comunicación rehuyen cada vez más hacer acto de presencia. Entonces, eso la ciudadanía no lo entiende, lógicamente, en uno de los temas que más preocupan y más urgentes son, ¿no? En la misma línea, dice muy poco de un gobierno democrático en un momento además tan difícil como el actual, pues que el señor Rajoy nunca haya respondido a nuestras invitaciones a una reunión. Dice poco en términos democráticos porque toda la sociedad nos reconoce, sus propios votantes también nos reconocen como el principal interlocutor en este tema, más que nada porque llevamos más tiempo que nadie, ya casi 5 años lidiando con el problema día a día en todas sus vertientes. Por lo tanto, si realmente les preocupara adoptar medidas que den respuesta real al problema real, más allá de posturas ideológicas, entendemos que lo primero que deberían hacer por sentido común es hablar con quien está tratando con ese problema en el día a día y con las propias personas afectadas, que se supone que son las destinatarias de esta reforma legislativa. Entonces, lo que es increíble es que sistemáticamente no se quiera escuchar a los destinatarios de esta modificación normativa, y no solo eso, sino que se les dé la espalda, no se les considera interlocutores e incluso se les criminalice.
bueno, el señor Rajoy está siendo ya polémico por hacer ruedas de prensa a través de pantallas de plasma. No creo que mejore su imagen el hecho de tampoco responder a las invitaciones de reunión que se hace desde la plataforma Afectados por la Hipoteca. Concluir diciendo que eso contrasta con el hecho de que, por ejemplo, ya 2 presidentes de gobierno extranjeros nos han pedido reunirse con nosotros. Nos hemos reunido ya con Rafael Correa, presidente de Ecuador, y con Evo Morales, presidente de Bolivia, y nosotros no lo pedimos nunca. Fueron ellos quienes nos buscaron, alertados por la situación en España, por sus conciudadanos que están también sufriendo este procedimiento, alertados por eso, interesados en conocer la problemática. Esos gobiernos nos han buscado y nos han pedido reunión. Todavía ponemos en evidencia lo incomprensible de que el señor Rajoy todavía no nos haya citado para una reunión. Bueno, en relación con lo que ya ha podido decidir la mesa del Parlamento, yo creo que aquí probablemente estemos ante lo que creo que se puede denominar un ejercicio de filibusterismo parlamentario para, aprovechando un resquicio del reglamento de la Cámara, reducir al ámbito de la comisión correspondiente un debate que debía ser del Pleno. Pero yo sinceramente creo que esta decisión, que es una decisión equivocada, lo que provocará, estoy completamente convencido, es que no se acallen las voces en el Parlamento y se amplíen las voces de rechazo en el conjunto de la sociedad española. Y en cuanto a, en fin, el comportamiento de nuestro presidente del Gobierno respecto a su capacidad de encajar preguntas y encajar debates, a las pruebas me remito.